Vuelvo y repito, en el mes de febrero del 2021, la realidad del Ecuador, la realidad política de nuestro país, se la vería reflejada en este artículo de perspectiva, de futurología. Para viernes y vísperas de carnaval, me parece que es una muy buena recomendación. Esto lo publicó Plan B, que lo puede revisar en su internet, el 27 de enero del 2016. Y si quiere leer o si quiere apreciar mi lectura, nos espera unos minutitos y ahí estaremos con todo su contenido. Bueno, me permito anunciar la presencia, ya lo hice, del economista Diego Martínez. Yo le quería preguntar cómo el gobierno está inyectando liquidez a la economía. La gente también ha colaborado con un ejercicio de ahorro de divisas, de captación de divisas de la banca privada, que también se ha cerrado en buen porcentaje a distribuir créditos, y entonces parece que se lo estaría replanteando la estrategia, acudiendo al timbre cambiario, aunque con el debate de esta víspera que no la pudimos nosotros hacer seguimiento en la hora que se transmitió, escuché luego las cosas que dijeron el señor ministro coordinador de Economía frente al señor ex vicepresidente de la República, el señor economista Alberto Dajic, frente a frente. Estos datos que ellos dieron también resultan interesantes. No sé, perdone, economista Martínez, a usted qué le pareció, no solamente en comportamiento de dos, sino maestros, dos conductores de la economía nacional, no muy aplaudidos que digamos. Siempre ellos tienen adversarios conceptuales los dos por igual. Claro, cada uno tiene una carga de responsabilidad que no es tan positiva en el tiempo económico que se desfasó en un momento dado en la administración de la presidencia del arquitecto Durán Ballén, con algunos milagros de los cuales nosotros fuimos también testigos. Y bueno, don Diego Martínez, ¿cómo inyectar liquidez a la economía? Estamos vendiendo desde los títulos del Banco Central que se negocia, y me parece esto atinado. Doña Mónica Villagómez también ha dado especial tratamiento y ha reportado éxito en la emisión e inscripción de estos títulos del Banco Central, para que en definitiva han servido. Al tenor del artículo 126 del Código Orgánico Monetario se han emitido estos títulos. ¿Cómo está el tema de la competencia y especialmente de la transparencia en el negocio de estos títulos? Me parece que son mecanismos que han estado ustedes usando para producir, aparte de otros que nos va este momento a informar, para dar liquidez al sistema económico. ¿Y cuál ha sido la contribución de la banca? La banca está en buenos niveles y también, entiendo yo, los otros organismos, entre ellos el Banco Central que usted dirige. Así es que, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta llamada telefónica, porque para el exministro de Hacienda de Chile, que estuvo por nuestras tierras, don Felipe Larraín, en lugar de, por ejemplo, restringir exportaciones, Ecuador, dice él, debía pensar en una acción comercial contraria.
además de atraer inversión extranjera. Esto lo dijo en nuestra emisora a través de un contacto telefónico que se sirvió otorgarnos. Le hago esta previsión porque el tema de la liquidez y de la desesperante situación por falta de dinero de parte de la administración Correa es evidente, salvo que ya comencemos a vender los activos del Estado, como ocurrió ayer. Creo que es una concesión de 50 años. ¿Perdón? Ah, sí. Ya, en esta. Sí. Ecuador firmó un memorándum de entendimiento con Turquía. Ya vamos a informar de aquello. Señor gerente, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, hablemos pues de un tema que ha estado en boca de muchas personas, lastimosamente no siempre con la objetividad que debería, que es esto de la liquidez. Creo que es importante contarles a los ciudadanos qué es la liquidez, cómo se entiende y qué es lo que estamos haciendo. Una de las cosas que actores como quien estaba en el debate ayer con el ministro Rivera suele decir es que no se está haciendo absolutamente nada. Y creo que eso es una forma de demostrar el descontento porque no se está haciendo lo que a esas personas les gustaría o lo que hicieron en su momento. Recordemos que, por ejemplo, entre los años 92 y 96, época en la que estuvieron a cargo del gobierno en aquellos años, por ejemplo, decía... El capitán y comandante era precisamente. No nos olvidemos, por ejemplo, que en aquella época teníamos una moneda nacional, ¿no? Teníamos una moneda nacional y entre el año 92 el tipo de cambio frente al dólar pasó de 390 sucres por dólar a 3.000 sucres por dólar. Entonces creo que sabemos bien de quién estamos hablando. Pero ya y de las hechuras. Le une con Maguad, ¿no? No, Maguad vino después. Maguad vino después, a partir del 98, en el que pasamos de 6.000 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar. Le hace Alberto Dají, en materia económica. Correctamente. Ahí se produjo ese desfase de 300 a 3.000 sucres a 3.000. Algo enorme. Sí, pero bueno, sí, es materia de recordar simplemente de quién estamos hablando. Entonces, que los ecuatorianos no significaba afectaciones en todo sentido, sí, Gonzalo, a la población, en los niveles de precios, en la capacidad de compra del ciudadano, un montón de cosas adicionales que, bueno, quizás no es la materia propia de este momento, pero simplemente quería comenzar diciéndoles que cuando analistas que estuvieron ya en posibilidad de hacer política pública dicen que no se está haciendo nada, no es sino la muestra de la frustración de que no se hace lo que a ellos les gustaría. ¿Ya tuvieron su oportunidad? Pues bien, todo comentario es bienvenido, pero deberíamos recordar claramente quiénes fueron los beneficiarios de esa onda. ¿Los banqueros? ¿Los exportadores? Básicamente una liberalización generalizada de las actividades financieras que derivaron luego, por la ausencia de control también, en la tragedia financiera del año 99. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué es la liquidez? La liquidez no es, por simplificar, voy a tratar de hacer una explicación muy simplificada para la ciudadanía. La liquidez no es sino la cantidad de dólares que existen en la economía ecuatoriana y que se la puede medir de distintas maneras. Una manera de medir la liquidez es, por ejemplo, cuánto hay de depósitos que tienen los ciudadanos en los bancos. Y desde ese punto de vista, tenemos que ser sumamente claros. La economía ecuatoriana desde finales del año 2014, que empezó a caer el precio del crudo a nivel internacional y que el dólar empezó a apreciarse, ha empezado a mostrar una reducción de los niveles de liquidez. Y como decía, se puede medir de varias formas. Una primera forma de medirlo es en los depósitos que tenemos todos los ciudadanos en los bancos en los que hemos decidido confiar por decisión propia, porque nadie nos ha obligado y nunca nadie nos obligará. Los depósitos a diciembre del año 14 fueron 27.500 millones de dólares. A diciembre del año 2015, es decir, un año después, fueron 24.400, aproximadamente 3.000 millones de dólares menos. Esa fue la pérdida que se dio en el año 2015. Como efecto de que hay menos dólares en la economía ecuatoriana porque ingresan menos dólares por las exportaciones de petróleo, ingresan menos dólares por las exportaciones de todos los productos porque el dólar está apreciado. Dicho de otro modo, es mucho más caro comprarle al Ecuador que comprarle a los competidores ecuatorianos, porque ellos han devaluado.
Es decir, un euro compra mucho más en nuestros países vecinos que lo que compra aquí. Es una grave afectación que ha sufrido nuestro sector exportador. Y por eso, luego tocaremos otro tema, claro, que es esta iniciativa que ha propuesto el propio EGIC de un posible timbre cambiario. Pero sigamos en lo de los depósitos. Vimos en el año 2015 una continua caída del nivel agregado de los depósitos, como dije ya, de 27.500 a 24.400. Pero ¿qué es lo importante? Y algo que ayer alarmó en el debate, porque como profesional responsable, no puedo aceptar que alguien diga cosas que no son ciertas. ¿A qué se refiere? Desde el año 2015, el mes de noviembre, los depósitos han empezado ya a crecer. Entonces, que alguien salga en televisión y diga que los depósitos siguen cayendo, no solo que es desconocimiento, no solo que es falso, sino que también podría calificarse ya como mala fe. Mala fe. Veamos los datos, son datos de la Superintendencia de Bancos. Desde noviembre los depósitos pasaron de 24.200 a diciembre 24.400 y en enero a 24.600. Es decir, esa merma de liquidez que se puede ver en los depósitos que cayeron durante el 2015 están ya lentamente estabilizándose y empezando a crecer. Esto obedece a varias medidas que hemos tomado. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho muchos aspectos para controlar la entrada y salida de dólares, que es lo fundamental. Nuestro programa económico en este momento coyuntural difícil que vive la economía mundial y particularmente la ecuatoriana, se origina en 3 elementos básicos, Gonzalo. Primero, vamos a tratar de cuidar lo más posible el empleo. No queremos que pase lo que pasó, y tengo aquí datos, porque no me gusta hablar con información que no sea precisa. En el año 99 el desempleo llegó al 14.4%. Nosotros estamos en el 4.8%, es decir, menos de un tercio de aquella cifra que tuvimos en el 99. No queremos llegar a eso, por eso nuestra principal preocupación es no permitir que el desempleo aumente de una manera gravísima. Con todo respeto, y el señor presidente muchas veces sabe utilizar esta figura, el 4% de desempleo es como para que se vaya de espaldas con Dorito por lo irreal que resulta este momento, ese dato que usted nos provee. Depende de los tipos de economía. De gerente general de una institución a la que debemos respeto, credibilidad, porque el momento en que el Banco Central pierda credibilidad, ahí sí estamos un poco fritos y en aceite. Me parece que 4%... ¿Este momento está vigente ese 4% de desempleo? Al cierre del mes de diciembre. Ese es el dato. Perdona, yo por lo menos le dejo en el ámbito de increíble. No, Gonzalo, no es increíble. Claro, ¿de dónde se producen esos datos? La fuente es del INEC. La fuente es del Instituto Ecuatoriano de Estadística. En este momento lamenta la pérdida de empleo de por lo menos de 10 miembros de la familia, de 3 o 4. Esa es la realidad. Gonzalo, tenemos que ser sumamente claros con la ciudadanía. Una cosa es contar las cosas con cifras y otras cosas son contar las cosas con criterios que no tienen, por supuesto, o visiones. Nadie está en capacidad de decir, y nosotros no vamos a hacer. En Quito también le aceptaría, porque es una ciudad burocrática, y aquí está la mayor parte nosotros no vamos a ser cínicos de decirle a la ciudadanía que no hay afectaciones. Por supuesto, el desempleo ha subido un punto. De 3.8 en diciembre del año pasado a 4.8 en diciembre de este año. ¿Ha incrementado el desempleo? Por supuesto que sí, y no lo hemos negado en un punto, y es una cantidad. Eso es un universo de cuántas personas. No tengo la cifra exactamente en este momento, puedo pedir que me la pasen, pero no hemos dicho nunca, no hemos dicho nunca que no ha subido. Nosotros desde un principio dijimos, nuestro objetivo es preservar en las mejores condiciones posibles el empleo, sabiendo que estamos enfrentando una situación muy, muy complicada. Segundo, hemos dicho siempre que nuestro objetivo es cuidar la producción nacional, porque, ya lo dije hace unos instantes, resulta que para cualquier país que importa productos desde Latinoamérica, le es más barato comprarle a cualquiera de nuestros vecinos que al Ecuador. Y eso inmediatamente significa afectaciones a la producción nacional, a la capacidad exportadora nacional, a las ventas que hace el Ecuador al exterior, pero fundamentalmente a la generación de empleo en el sector exportador. Entonces, que hay ciudadanos que lastimosamente han perdido el empleo durante los últimos
meses del año que transcurrió es algo inevitable. Es algo inevitable, pero nuestro objetivo es evitar que lleguemos a momentos críticos como los que vivimos en el año 99. Y el tercer elemento, hemos mencionado dos: cuidar lo mejor posible el empleo, cuidar lo mejor posible la producción nacional, y el tercero, que es quizás uno de los más importantes, cuidar la dolarización. Cuidar la dolarización requiere algo fundamental: que existan dólares suficientes en la economía nacional. Yo me referí hace unos instantes, Gonzalo, al dato de los depósitos. Es decir, he mostrado ya con cifras, no con meras especulaciones, que los depósitos se han empezado ya a recuperar desde el mes de noviembre del año pasado, con moderados incrementos, pero se han empezado ya a recuperar. La otra forma de medir... ¿Le podría preguntar en qué sectores, si tendría los datos? Son los depósitos agregados que tiene toda la ciudadanía: depósitos a plazo, depósitos a la vista, es decir, en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, credibilidad en la economía y en el sistema bancario podrían ser las causales. Esto obedece a dos elementos. Hemos tomado desde más o menos mediados del año pasado un constante y permanente diálogo con el sector financiero. ¿Por qué? Porque no queremos, evidentemente, que ocurra aquello que también ocurrió en el 99. No solo que no cuidaron el empleo, no solo que no cuidaron la producción nacional, sino que descuidaron al sector financiero. Y nosotros estamos siendo sumamente responsables para que aquello no vuelva a ocurrir. Quiero referirme, porque, ya que Gonzalo, usted toca este tema, hemos tenido conversaciones con el sector financiero desde los últimos 6 meses, e incluso el propio presidente hizo referencia a una reunión que se sostuvo hace pocos meses, y los propios actores del sector financiero han mencionado qué se ha hecho en esta reunión. Se han tomado varias medidas para fortalecer y evitar que el sector financiero sufra las consecuencias de esta merma de liquidez que hemos estado enfrentando. Entre aquellas medidas, por ejemplo, el sector financiero pidió que se le exonere del pago del impuesto a la salida de divisas cuando pagan créditos que hayan recibido de entidades en el exterior. Dicho en sencillo, los bancos también piden préstamos a otras entidades financieras en el exterior. Entre ellos. Y cuando tienen ya que pagar esos créditos, es decir, devolver esos créditos, no pagan el ISD. Ese es un primer elemento que ha permitido que bancos nacionales traigan montos importantes. Nos han comentado los propios banqueros que han traído montos aproximados ya de entre 300 y 400 millones de dólares en este momento en el que hay gente que se llena la boca que dice que nadie le presta al Ecuador. Nosotros dejamos que hablen los propios actores del sistema financiero y sí, les están prestando. Así que usemos cifras. Primer elemento, entonces, una exoneración del pago del ISD para cuando se repagan los créditos al exterior que han recibido las entidades del sistema financiero. También hemos hecho algunos ajustes, por ejemplo, a tarifas y comisiones y también a la tasa de interés de consumo, con el objetivo de que las entidades financieras sigan manteniendo niveles suficientes de liquidez, niveles suficientes de ingresos, niveles suficientes de utilidades para que no sufran en su condición y en su salud. Dicho de otro modo, Gonzalo, estamos cuidando de una manera muy cuidadosa, perdón la reiteración, a la salud del sistema financiero. No vamos a permitir que estas dificultades de liquidez se transmitan y se transformen en dificultades del sistema financiero. También hemos hecho otra cosa, pedido del propio sistema financiero, una segmentación del fondo de liquidez. El fondo de liquidez es una cantidad de dinero que está fuera del país, está invertido en el Fondo Latinoamericano de Reservas y en el Banco Internacional de Pagos, es decir, en Suiza y en Colombia, y el FLAR a su vez lo tiene en otros países. Tenemos 2.300 millones de dólares de fondo de liquidez y hemos tomado dos decisiones. Primero, ante la dificultad que estamos viviendo, usted sabrá que los bancos tenían que hacer aportes incrementales cada año. Así es. Les hemos dicho, ok, entendemos la situación que estamos viviendo, este año no vamos a aumentar el aporte, porque no es razonable, si la economía ecuatoriana está teniendo una merma de dólares, no es razonable mandar 300 millones o 400 millones de dólares. Entiendo que no hubo ninguna objeción. Es decir, y usted, como usted puede ver, simplemente el hecho es el siguiente: estamos haciendo un montón de cosas para cuidar la salud de la economía, solo que lastimosamente son las cosas que no les gustan a algunos, que ya les hubiera encantado que eliminemos subsidios, que subamos tarifas, etcétera, etcétera. ¿Una deficiencia comunicacional también podría ser la causa? No lo sé, pero creo que en este momento es importante decir... Deben soltar las llaves en el Banco Central,
le prometo que es qué complicado enterarse. No es difícil, o sea, toda esta información es pública, está colgada en la página web. Pero quiero referirme a otros dos instrumentos. He hablado ya de depósitos, he hablado ya de instrumentos y regulaciones que han solicitado los propios entidades del sistema financiero, como la exoneración del ISD, algunos cambios en comisiones, tasas de interés, esto del fondo de liquidez, no aumentar los aportes, una segmentación, un montón de cosas para cuidar la salud del sistema financiero. Pero ¿cuál es la parte de coordinación con el sistema financiero? Reuniones, con la banca. Reuniones permanentes. Estamos reunidos prácticamente una vez al mes. Otorgándose siempre y con sinceridad cifras, que es lo importante para conducir. Una de las cosas más importantes, Gonzalo, es que en las reuniones que tenemos con el sistema financiero, ellos vienen con cifras que son propias cifras nuestras. Es decir, las cifras que tiene el propio Ministerio de Finanzas del Banco Central son cifras tan públicas que ellos hacen sus propios análisis y proyecciones con cifras nuestras. Obviamente también tienen cifras propias de cada banco, de su propio negocio, que ellos a veces nos comparten y nosotros somos muy respetuosos. Siempre en el marco más responsable de respeto. No siempre compartimos ideas, por supuesto, pero en aquello que estamos de acuerdo, lo hacemos. Quiero referirme a otros instrumentos. Usted me permite solamente hacerle intercalar con una opinión que va en la misma orientación. En las primeras horas que se hizo cargo de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, tuvo la bondad de aceptarnos una charla aquí, y él reflejó que, en efecto, la banca se unía al propósito del Banco Central y otras, del gobierno, digamos, en cuanto a los objetivos de cuidar con mucho interés el tema de la liquidez. Estas fueron sus palabras apenas se posicionó de su cargo. Es un ente privado la asociación, pero Julio José, que además debe ser seguramente de la misma camada de nuevos profesionales de la economía. Una infidencia, fuimos compañeros de universidad. Vea usted, estaba más o menos calculando aquello. Él decía sobre el cuidado de la liquidez lo siguiente. Un tema muy puntual que tenemos que cuidar en los próximos meses, Gonzalo, y que quizás es importante mencionarlo, cuidar la liquidez. Es un tema en el cual los bancos tienen que estar tremendamente atentos, ¿no es cierto?, de manejarlo. Y lo han hecho el año pasado, y eso es lo que está permitiendo justamente capear el temporal negativo que tenemos en este momento. El tercer tema que tienen que cuidar es la morosidad, ¿no es cierto? En un escenario de recesión técnica como tiene el Ecuador en este momento, las personas tienden a patear las deudas, ¿no es cierto?, más adelante, a no poder pagar ciertos créditos, etcétera, y esto puede complicar a ciertas instituciones bancarias. ¿Cómo explica cómo grafica usted la pateada también de las deudas de parte de los sectores privados? Bueno, los sectores privados los que están haciendo es que han tenido, digamos, ingresos muy importantes hasta el año 2014, han vivido una bonanza económica. Muchos de ellos tienen todavía reservas y tienen depósitos en la banca privada, y lo que han hecho es retirar parte de esos pequeños o grandes depósitos que han tenido en la banca privada para poder utilizarlos como flujo de fondos, para poder justamente capear el temporal y la caída de ventas y exportaciones que han tenido. Entonces, esa es la explicación también de parte de lo que hemos visto en términos de retiro de depósitos, que es empresas y personas que han ido sacando su plata de los bancos para poder pagar obligaciones de corto plazo que tenían. Exa FM. Ahí están algunas de las explicaciones. Sí. Luego quisiera que me permita hacerle escuchar lo que opina esta mañana el señor presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil, que tenga la bondad de comunicarnos. Sí. Adelante, señor gerente. Gracias, Gonzalo. Le decía, otro de los instrumentos que hemos venido usando, porque compartimos la preocupación de que es importantísimo cuidar la liquidez, las declaraciones de Julio serán de algunas semanas, que obviamente no reconoce ya que en los últimos meses ha incrementado los mejores logros. Es porque justamente estamos cuidando la liquidez. Otro de los instrumentos que estamos usando actualmente es algo que se llaman los títulos del Banco Central. Los títulos del Banco Central es un instrumento que existen en todos los países del mundo. Existen los títulos de la Fed, del Federal Reserve, es decir, el Banco Central de Estados Unidos tiene títulos. Todos los países del mundo tienen títulos de sus bancos centrales. ¿Qué son estos títulos de bancos centrales? Son unos instrumentos financieros electrónicos. ¿Qué quiere decir electrónicos? No existen físicamente. Importante entonces, nunca usted, Gonzalo, va a encontrarse en la calle o en su casa con un papel que diga título de Banco Central. No, el mundo ha cambiado,
ahora se utiliza lo que se llama títulos desmaterializados, que no es otra cosa que este mismo instrumento financiero inscrito en la bolsa de valores. Es un instrumento a disposición de quien lo desee, no es obligatorio, porque de hecho las regulaciones que sacó el Ministerio de Finanzas, que es quien entrega estos títulos, sea a proveedores del Estado, a contratistas o lo que fuera, se lo hace solo firmando un convenio. Es decir, si usted no quiere recibir los títulos, nunca los va a recibir. Y lo primero que tiene que hacer para recibir estos títulos del Banco Central es ir a una bolsa de valores, a una casa de valores, para ser más preciso, y abrir una cuenta. Tienen que abrir una cuenta en el mercado de valores. ¿Por qué hemos hecho esto, Gonzalo? Y me alegra que usted haya recogido las expresiones de las personas que representan a las casas y a las bolsas de valores. Es por una cuestión de transparencia. Nosotros creemos que mientras más claro sea cómo se utilizan estos títulos, para qué se utilizan estos títulos, es mejor. Primer paso entonces, para quien le interese. Por ejemplo, una empresa que esté con algunos pagos demorados por parte del Ministerio de Finanzas, que lo hemos reconocido, el Ministro de Finanzas lo ha dicho, nos hemos tenido que demorar en algunos pagos, va al Ministerio de Finanzas, firma el acuerdo y tiene que ir a una casa de valores a abrir una cuenta. Una vez que está firmado el acuerdo, recibe los títulos en su cuenta, en su casa de valores. Puede hacer muchas cosas con esos títulos. La principal, pagar impuestos. Es decir, las empresas deben impuestos, IVA, renta, ICE, un montón de cosas, y pueden pagar esos impuestos. El SRI lo recibe privada sin descuento. Es decir, si uno recibe $100 en títulos de Banco Central, el SRI le recibe a 100. El SRI no hace ningún descuento. ¿Por qué no ha sido popular o conocida esta figura del manejo de títulos del Banco Central? Se dejó de utilizar en mediados de los 90. ¿Hay una desgracia en términos de credibilidad, tal vez? Por quienes la administraron en aquel momento, tal vez, pero nosotros lo estamos manejando y quiero compartirle datos porque me gusta hablar siempre con cifras para que la ciudadanía se quede con la idea clara de qué está ocurriendo. Se le autorizó al Banco Central a emitir un monto de hasta $200 millones. Hemos hecho una emisión de $200 millones. Para medir cuánto se está utilizando y cuán buena aceptación tiene esto, con datos del 31 de enero. Es decir, hasta la semana completa anterior. ¿El uso resultó muy pobre? Resultó exitoso. Es decir, en apenas 3 semanas y media que estamos utilizando ya los títulos de Banco Central, se han utilizado $200 millones en pagos a contratistas. Por ejemplo, empresas como contratistas del Estado han recibido una de ellas $42 millones, proveedores de cocinas de inducción $24 millones, entre municipios y consejos provinciales se han recibido ya un monto que supera los $60 millones, entre otras. Es decir, actores públicos y privados han aceptado los títulos sin inconveniente. O sea, ya la mayor parte de la emisión ha sido tomada. La siguiente parte, ¿cuánto de esto ha ido ya a pagar tributos? De estos 200 millones, $50 millones ya han regresado al Estado como resultado de que estos actores económicos han pagado tributos. Y adicionalmente también, ¿cuánto se ha negociado ya en bolsa? En bolsa se han negociado ya aproximadamente $47 millones. Es bastante. Es un montón. ¿Cuál es la ventaja de este título y por qué digo la ciudadanía tiene que conocer bien de qué se trata? Es algo que nos alivia liquidez a todos. Estamos en un momento en el que hay dificultades de liquidez, hay menos liquidez en la economía ecuatoriana. Entonces, si usted me debe a mí, Gonzalo, por ejemplo, usted me debiera a mí $10 y yo le debería a usted $8, sería inútil que usted me dé el billete de $10 y yo tenga que ir a cambiar en sueltos y pagarle $8. Lo mejor sería que usted me dé solamente $2. ¿No le parece? Con eso nos aliviamos liquidez todos. Para esto es el título del Banco Central. El título del Banco Central es un instrumento que nos permite aliviar esas necesidades de mover dinero facilitar transacciones. La gente lo está utilizando. El descuento promedio que están teniendo estos títulos cuando se transan en la bolsa es de entre 0, es decir, hay algunos que están pagando el 100%, hasta máximo un 4%. Es decir, no hay una pérdida importante para los actores. Y lo más importante de todo, el SRI recibe estos títulos que son para cualquier tipo de impuesto al 100%, sin descuento alguno. Es uno de los instrumentos que estamos utilizando para enfrentar. Entonces, me he referido ya, estamos
dialogando con la banca, hemos tomado varias medidas en el sector monetario y financiero, básicamente con el sector de la banca. Ahora, permítame preguntarle al presidente de la banca, a Julio José Prado, en entrevista en directo este mismo momento con su venia, señor gerente, ¿qué es lo que le falta al Banco Central o al gobierno, digamos, definir como mecanismos y reglas novedosas para poder hacer que la liquidez no nos falle en segmentos en que seguramente por falta de ideas, de instrumentos, de mecanismos, no sea adecuadamente, es decir, compactada y mantenida, sustentada, como quisiéramos todos los ecuatorianos, para que la economía, por lo menos la que ustedes intermedian, tengan sustentos de una liquidez permanente que le convoque a una confianza y credibilidad al sector privado y de emprendimientos. No sé qué podría usted estar sugiriendo. Aquí estamos morosos, aquí nos falta estas decisiones de parte del gobierno, nosotros tenemos estas otras ideas. A ver en público cuáles son las ideas de los banqueros y a ver qué contesta el señor gerente general del Banco Central. A nombre del gobierno habrán cosas que naturalmente no lo podrá hacer por ausencia de consulta con el presidente de la República si fueran políticas bastante complicadas. Así que le dejo, Julio José, le saludamos con el señor gerente del Banco Central. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días a Diego Martínez, gerente del Banco Central, y a todos los que nos escuchan. Pues mire, quería intervenir un momentito, gracias por acoger la llamada. Mire, básicamente, en realidad es totalmente cierto que mantenemos desde la Asociación de Bancos Privados del Ecuador un canal de diálogo constante con las autoridades económicas, con el propio gerente del Banco Central. Nos hemos reunido ya varias veces para discutir temas relacionados con la banca, obviamente, pero también en este afán de apoyar con ideas y tender puentes en un momento en el que obviamente se requiere más cabezas pensando sobre cómo solucionar los problemas, con diferentes visiones, con diferentes ópticas, y yo creo que eso es lo más importante. Yo sí tengo algo que pedir y reconocer también en el último mes y medio que he estado yo en la gestión como presidente y director de la Asociación de Bancos del Ecuador. ¿Qué reconoce? Buena acogida que se ha tenido, digamos, para poder tener estos diálogos, ¿no? Eso es, Gonzalo, sí. Le preguntaba, ¿qué reconoce la Asociación de Banqueros? ¿Qué reconoce como acciones positivas, digamos? Mecanismos que estén vigentes, como esto, por ejemplo, de los títulos del Banco Central y así, mecanismos que están transfiriendo recursos de una manera más fácil y garantizando un nivel de liquidez a todos los sectores. Eso es lo que nos preocupa para la sobrevivencia de la moneda, del formato monetario, es el tema de la liquidez. Allí, ¿qué encuentran ustedes de malo y de bueno? Mire, para comenzar, creo que todos estamos de acuerdo que este año el nombre de juego es liquidez y confianza. ¿Sí? Cualquiera de estos dos elementos, cualquier política que genere a favor más liquidez y más confianza va a ser positiva y va a ser apoyada no solo por la banca, sino también por los sectores productivos y por todos los ecuatorianos, creo yo. A mí me parece que el mecanismo que se está utilizando de los TBCs, ¿no es cierto?, que de lo que estaba conversando Diego hace un momento y usted mismo, Gonzalo, me parece que es un mecanismo que permite en el corto plazo fondear, digamos, algo de los problemas de liquidez que se tenía al no poder pagar a algunos de los proveedores del Estado, con lo cual en el corto plazo yo estoy de acuerdo que este es un mecanismo que permite trasladar liquidez rápidamente del sector público al sector privado y obviamente en la banca hemos sentido un ingreso en las últimas 2 a 3 semanas, es decir, bueno, digamos ya prácticamente todo el mes de enero, hemos sentido un flujo de liquidez que no se había sentido en los meses anteriores, digamos, ¿no? Y esto está relacionado con, entendería yo, que algunos nuevas líneas de crédito que han venido del exterior
En diciembre también, como usted sabe, entró dinero de la petrolera Schlumberger, y todo esto entre diciembre y enero sí que hemos sentido en la banca un ingreso de dinero y de liquidez que nos permite entender que estamos entrando en un nuevo dinamismo, una zona en la cual, a diferencia de lo que tuvimos del año pasado, en el cual los depósitos mensualmente venían cayendo, entre diciembre y enero vemos que ya estamos aterrizando a un nuevo, lo que podríamos llamar una especie de nuevo equilibrio económico. Creemos nosotros que si bien el 2016 de este año todavía va a ser complicado y podemos tener una caída durante el año 2016, el hecho de que el gobierno esté comenzando a pagar a proveedores va a hacer que las personas comiencen a volver a depositar, comiencen a poder volver a pagar a proveedores privados también entre ellos, y la cadena productiva, digamos, lo que va a suceder es que se va a ir reactivando poco a poco. Esto también atado a que y lo hemos también conversado con las autoridades económicas, que es muy importante poder comenzar a tener líneas de crédito contingentes en el exterior. Y ahí, por ejemplo, se están consiguiendo por parte de empresas y la banca privada, ahora que se ha relajado un poco el tema, por ejemplo, del impuesto a la salida de divisas. Esto ha permitido que empresas del sector financiero y también del sector productivo puedan comenzar a encontrar líneas de crédito en el exterior y financiarse a mejores tasas de lo que estaban haciendo. Y esto está también permitiendo que haya nuevo flujo de divisas hacia el Ecuador. Con lo cual, yo creo que, como mencionaba al principio, entonces la palabra es consenso, es confianza, es tratar de trabajar conjuntamente en este plan integral y más concreto. Y si es que algo le podemos pedir, digamos, a las autoridades económicas, que creo que ese es un tema que hace falta todavía trabajarlo bastante mejor, es que la ciudadanía y los actores económicos e incluso los inversionistas internacionales puedan ver que hay un plan integral para salir de la situación económica compleja que enfrenta el país, ¿no es cierto? Que no solamente vean una especie de un parche por aquí, una medida por allá, sino que podamos tener cierta claridad en los próximos 6 meses de cuáles son las medidas en el campo de lo laboral, en el campo de lo financiero, en el campo productivo, en el campo del sector exterior, cuáles son las 3, 4 medidas en cada uno de estos temas que nos van a permitir capear el temporal complejo que tiene la economía ecuatoriana. Creo que esa señal es tremendamente importante. He mencionado varias veces este tema, que ante un shock económico, que es el que hemos tenido el año pasado por los motivos que ya todos conocemos, lo que hace falta es un shock de confianza, ¿no? Y esto es importante que lo demos todos los actores económicos, pero obviamente también desde la parte de los hacedores de política pública, ¿sí? Entiendo, gerente, que usted estará muy satisfecho porque, primero, Julio José, desde el lado de los banqueros privados, está convalidando la mayor parte de las políticas que han comenzado ellos mismos a sentir y a utilizar, a los mecanismos que usted nos estaba explicando de comienzo, y que eso ha gestado un clima de mutua confianza. De la inercia no convendría ir a políticas parches, dice Julio José, y usted también se anticipó en mencionar aquello. Me parece que ahora ya están mejor organizados, por ponerlo de esa manera, gerente. Yo creo que, bueno, primero un saludo. Con los actores, naturalmente. Un saludo a Julio, saludarte, Julio. El asunto es bastante más sencillo, Gonzalo. Depende de cuando se hace política o de cuando se hace un trabajo responsable en bien del país. Cuando hay actores, sea de representación de la banca o de cualquier otro sector económico, que lo que buscan es hacer política a través de mentirle a la ciudadanía, mencionando datos incorrectos, imprecisos o de plano falsos, es distinta la reacción que puede haber del sector público. Cuando hay una responsabilidad en lo que se dice, una propuesta coherente, una propuesta seria, es distinto los oídos que podemos dar desde el sector público, porque somos muy respetuosos, pero tampoco vamos a tolerar que haya mentiras de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, como lo recalcaba Julio las también, mentiras a veces aparecen y se sustentan en la inercia, en el silencio. Entonces ustedes también estaban en knockout después de las cosas que venían ocurriendo. Bajo ningún punto de vista, Gonzalo. Yo por lo menos sentí eso, y que no tenían que hacerse. No, bajo ningún punto de vista. Por lo menos daban esas nosotros señales. Hemos dado toda la información. Nosotros tenemos una característica: toda la información disponible está ahí para análisis de cualquier persona que piense analizarla.
Pero bueno, estamos en un momento distinto, recojo las palabras que ha mencionado Julio, es un momento distinto, la economía ecuatoriana, por lo menos en lo que se relaciona con el sistema financiero, están sintiendo ya que se está recomponiendo, empezando a recomponer la situación, y eso es positivo. ¿Cuál es el desafío de la liquidez? El desafío que sigue de la liquidez es lograr que la liquidez total de la economía ecuatoriana, medida por depósitos o medida por agregados monetarios, que hay algunas complicaciones técnicas ahí que quizás no vale el detalle para no confundir a la ciudadanía, es que la liquidez se estabilice durante este año, se estabilice y deje de caer. Eso es lo que nos va a dar tranquilidad a todos. Depende esencialmente de este ejercicio de... Como mencionaba Julio, y lo que yo lo mencioné al inicio, esto comprende un conjunto de medidas en varios sectores. No es solamente lo que hemos hablado en esta entrevista el día de hoy con el sector financiero, sino también en el sector fiscal, en el sector de endeudamiento, en el sector de estabilidad tributaria, en el sector relativo, por ejemplo, a la ley de alianzas público-privadas y demás. Algunos datos para mencionar qué consiste todo el programa económico que está aplicando el gobierno. En el sector fiscal se ha hablado ya, no quiero detenerme demasiado en ello, se ha reducido de una manera importante el presupuesto, hay un gasto reducido tanto en el gasto corriente como en el gasto de inversión, completamente financiado, pero que va de contraparte de algo fundamental. Recojo palabras que ha dicho Julio. Gran parte de la dinámica económica responde a que el sector fiscal no detenga sus pagos. Y ellos ven con muy buenos ojos que el sector público esté retomando esas demoras que tuvieron en los pagos, se estén revirtiendo, es decir, que estemos pagando nuevamente. Porque eso redunda en depósitos del sector financiero. Y ellos retoman confianza. Desde luego. Entonces, se está retomando todo eso. Hay un plan de financiamiento para todo este año de $6.900 millones de nuevos desembolsos externos. Por supuesto, hay una parte importante de dinero que se utiliza también para pagar deudas vigentes, entre ellas prácticamente casi $1.000 millones de Occidental. Es una cantidad gigantesca, 6.000 millones. Son 6.9 puntos del PIB, de los cuales se pagan aproximadamente en pagos de deuda, es decir, no todo aumenta el saldo total de la deuda, que estamos actualmente en un 33%. Ese es otro de los datos importantes que compartimos. ¿Y de dónde van a provenir estos 6.000 millones? Varios créditos, China, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuánto debe de ¿cómo se dice? De poner en práctica, digamos, los compromisos. El ministro de Finanzas anunció el año pasado con el propio presidente que para este año están previstos un monto de aproximadamente 3.000 millones. Se anunció hace pocas semanas ya la firma del crédito concreto por 970, están llegando en las próximas semanas, han llegado ya 1.000 desde diciembre del año pasado de Schlumberger. Entonces está llegando el financiamiento y eso empieza a darle dinamia a la economía nacional. Esto de ayer usted ya lo tiene bien concebido, ¿en qué consiste esta traída de inversiones? Pero usted comprenderá en unas condiciones que va a remover el piso del Ecuador económico desde el lado privado, porque todo el mundo se va a espantar. Una concesión a 50 años es la primera vez que escucho. Es casi como venderle o regalarle a un grupo económico que no lo conocemos, para nosotros misterioso, para la generalidad de los agentes. Gonzalo, yo creo que es dañino cuando uno hace comentarios de ese tipo, por una sencilla razón, porque uno tiene que ser muy objetivo en las cosas que dice. Nosotros, y especialmente desde a partir de ustedes como medios de comunicación, ustedes generan opinión. Y cuando se utiliza este tipo de adjetivos hay que ser muy cuidadoso porque uno puede estar transmitiendo cosas imprecisas a la ciudadanía. Entonces yo le invito a que seamos muy objetivos. Hay concesiones en la historia de la humanidad, de países que son expertos en hacer concesiones, que son por más de 80, 90, 100 años. Es decir, el plazo no es malo, per se, por definición no es malo. Hay que analizar los detalles del contrato. Pero fueron muchas épocas, ¿no? Verbigracia, el Canal de Panamá. Hay miles de ejemplos, Gonzalo. Yo por eso le digo, de antemano, sentarse en una mesa y decir que porque 50 años le parece mucho, es algo malo, me parece exagerado. Por lo menos exagerado. Sí. Entonces yo creo que hay que verlo con un poquito más de responsabilidad. Información. Sí, Gonzalo, lamentablemente no tengo esa información. Pero entonces reconozcamos que no hay esa información y que hay unas limitaciones en poder hacer el análisis y decir, bueno, hasta donde llego, me parece esto. Pero por favor, Gonzalo, le pido en ese sentido, con todo el respeto del caso, que los comentarios se hagan de una manera más responsable. ¿Cuál es el adjetivo que seguramente estuvo desmesurado de mi parte? Y si lo es, pues le pido disculpas a quien les llegó aquello. Yo digo,
concesión de 50 años por 750 millones de dólares de un puerto en el que abrigaba esperanzas el gobierno por transformarlo, pero para una explotación del propio Estado en un gobierno en el que el Estado lo ha manejado todo, nos parece por lo menos que llama profundamente la atención. Gonzalo, nuevamente, el gobierno lo ha manejado todo. Ese es el comentario que usted está haciendo. Yo quiero tomar algunos datos nada más. Se han firmado más de 4.000 millones de dólares en contratos de inversión con empresarios desde el año 2013, 14 y 15. Más de 4.000 millones de dólares en contratos de inversión, contratos de estabilidad tributaria para contratos de inversión privada. ¿Es que el gobierno lo está haciendo todo? No, sencillamente no. Entonces, ese tipo de clichés, digamos, de alguna manera, que se suelen utilizar, son dañinos, porque no reconocen que realmente, mire, otra de las cosas que se suele decir, que el petróleo es todo en la economía ecuatoriana, y es falso. El petróleo es apenas un 15% de la economía nacional. El 85% de la economía nacional no es el petróleo. El petróleo es uno de los productos más importantes, por supuesto, pero no es todo lo que hace que gire la economía ecuatoriana. Retomemos un poco los temas que estábamos hablando, porque claro, Julio mencionaba... ¿En dónde está el mito? El mito está en que hacer creer a la ciudadanía que porque cae el precio del crudo, y que no está en nuestro control, por supuesto, sino es un fenómeno de carácter mundial, es un mercado, todo se está cayendo, es mentira. Es mentira. Porque como gobierno hemos tomado un conjunto de medidas. Y volvamos al tema de medidas. Pero es que hablaba ya que en el sector fiscal. En el discurso del señor presidente de la República, la expresión reiterativa, permanente, que tiene el presidente es: se cayeron los precios del petróleo. Nos fregamos porque se cayeron los precios del petróleo. Tales sectores se deprimieron porque cayeron los precios del petróleo. Entonces habría que decirle al presidente, eso no es todo. Gonzalo, perdone, presidente, hay otros sectores que están bien. Gonzalo, creo que usted no le ha escuchado completo al presidente. El presidente le ha dicho varias cosas. Siempre que hacemos referencia al momento difícil que estamos... oírle y todo. Pero mejor pues, mejor, Gonzalo. El presidente ha dicho, y nosotros también lo hemos dicho como autoridades económicas que estamos responsables de esto, hemos dicho, hay varios fenómenos que enfrenta la economía ecuatoriana. Uno de los más importantes, la caída del precio del crudo, indudablemente. Pero otro, que es quizás más grave, es la apreciación del dólar. Es muchísimo más grave, porque le resta competitividad a todas nuestras exportaciones. Es más caro exportar, es más caro para cualquier país del mundo comprarle al Ecuador. Modelo monetario. Y eso es por el modelo monetario, que han hecho varios países, desde los últimos 2 o 3 años, que ya venía viéndose un deterioro de lo que se llama en términos técnicos, términos de intercambio, o dicho en sencillo, los precios de las materias primas que exportamos los países latinoamericanos. Han devaluado. Chile ha devaluado durante los últimos 4 años, Colombia ha devaluado, Perú ha devaluado, Brasil ha devaluado, todos han devaluado porque es un mecanismo natural de defensa. Para convencerle, igualmente, pueden muchos decir con mala fe, le están convenciendo al pueblo ecuatoriano de que este modelo de la dolarización no es conveniente ni competitivo. No hemos dicho que no es conveniente ni competitivo, hemos dicho que tiene muchas ventajas y tiene algunas desventajas. Como por ejemplo, en momentos como este, donde en todo el mundo hay un deterioro de la capacidad exportadora de la región, no es que los otros devalúan de locos, tiene la dolarización esa limitación y tenemos que lidiar con ello, y por eso cuidamos de la dolarización. Pero en cambio, porque salir de la dolarización, Gonzalo, sería una cosa muchísimo difícil y muy grave, y nosotros somos muy responsables sería, ¿no? Y hemos dicho que nuestros 3 ejes son cuidar de la mejor manera el empleo, cuidar la producción nacional, por lo cual le hicimos la salvaguardia de un montón de cosas, y cuidar la dolarización. Vamos hablando de algunos temas adicionales. Le decía, últimos temas. Estamos haciendo también, aparte de los títulos de Banco Central. Muchas gracias, Julio José. Hasta una próxima oportunidad. Creo que si me permite una última intervención. Pero claro, presidente, adelante. Gracias por la oportunidad, Gonzalo. Mire, yo creo que sí es importante que como ecuatorianos, como sociedad, yo ahora como parte de gremios, también comencemos a pensar que no solo es importante ver y fijarse en lo que pueden hacer
el sector público, el gobierno, las autoridades económicas, que obviamente tienen un rol muy importante en la economía y lo han tenido con la fuerte presencia que ha tenido el Estado y el gobierno en la economía ecuatoriana. Creo que también es hora de que comencemos a hacer más... ¿Qué puedo hacer yo, como decía John Kennedy? Sí, ¿qué podemos hacer desde los sectores productivos? ¿Qué podemos hacer desde los gremios? Y creo que hay varias propuestas que desde el sector privado hemos dejado pasar y que es el momento, ante la situación económica compleja que vive el país, de comenzar a hacer propuestas más proactivas. Todo el mundo está pensando en el corto plazo, me parece que es importante, que hay que apagar fuegos, que hay que trabajar sobre la urgencia, digamos, económica que se vive, pero también es importante comenzar a patear un poco más la pelota hacia adelante. Es decir, por ejemplo, en el tema de la banca, nosotros estamos trabajando y yo es una de las visiones que quiero tratar de dejar en la asociación de bancos, es trabajar con los gremios productivos, a través de mesas técnicas, con el sector inmobiliario, con el sector automotor, con el sector agroindustrial, para ver cómo logramos mejorar las condiciones de crédito. ¿Cómo ayudamos a que la banca comience a trabajar de mejor forma y más encadenada con todos los sectores productivos del país? ¿Cuál es la agenda que queremos dejar, por ejemplo, de la banca? ¿Con qué tipo de banca queremos compararnos en América Latina? ¿Queremos parecernos al sector bancario peruano, chileno, colombiano, panameño, qué sé yo, ¿no es cierto? Comenzar a pensar sobre cuál es la agenda de mediano y largo plazo con la que queremos trabajar, y sobre todo trabajar sobre una estrategia más integral de competitividad bancaria, por ejemplo, ¿no? Y que integre a todos los actores del sistema financiero. Yo le dije cuando estuve en la entrevista con usted, Gonzalo, creo que hace unas 3 semanas o un mes, que la banca no es una suma y resto solamente de números, es una suma y resta de oportunidades. Y creo que tenemos que trabajar de esta forma y mucho más en un año en el cual obviamente es un año complejo, como ya lo tuvimos en el año pasado, año 2015, tenemos que trabajar mucho más de la mano, con mucho más consenso. No significa que no vayamos a disentir, creo que los disensos son importantes, pero las diferentes visiones y las diferentes cabezas pensando sobre un mismo tema, que es primero cuidar la dolarización, cuidar la estabilidad del sistema monetario, financiero, y cuidar obviamente el empleo. Creo que esos tres objetivos todos los compartimos. Fantástico. La forma en la que lleguemos a eso es lo importante, pero yo le invito a la ciudadanía y a todos nosotros también a no solamente pensar en la emergencia de corto plazo, sino a comenzar a trabajar sobre una estrategia más amplia y más coherente de mediano y largo plazo. Buena esa, dirán muchos de los oyentes, señor gerente del Banco Central. Por supuesto. ¿Usted qué opina? Compartimos desde ese punto la perspectiva que nos acaba de mencionar Julio. Los momentos difíciles son los momentos quizás de las mayores oportunidades. Y desde ese punto de vista lo estamos haciendo. Y de manera conjunta, mientras más cabezas piensen en esto, mejor. Ejemplo, los diálogos. Pero dice acciones uniformes en los que se cierre, digamos, el círculo y los efectos que sean positivos eso estamos para haciendo, todos. Eso estamos haciendo, Gonzalo, y las cifras nos están empezando a mostrar que estamos logrando revertir ya una tendencia que se venía marcando desde el año pasado. Quiero referirme quizás para cerrar a 2 temas adicionales que suelen surgir cuando se hace análisis económico de la coyuntura que está viviendo el país. No va a haber el timbre cambiario, ¿verdad? Ese es uno de los temas a los que me quería referir, pero si me permite quisiera tocar otro antes, porque suele ser común que lo comenten, especialmente cuando hay analistas, también aquí en su medio. El primero es que la reserva internacional es demasiado baja o que ya el país está sin reserva internacional. Hay gente que hace comentarios muy desatinados y que dicen que el Ecuador ya está sin reserva. A ver, digamos las cosas como son. Primero, todos los lunes el Banco Central publica el dato de cuánto tiene en la Reserva Internacional. Así que cualquier persona puede entrar a la página del Banco Central los lunes a partir de las 4:30, 5 de la tarde, y ahí está el dato. No es un dato oculto. Pero no es ahorro nacional. Claro que es ahorro. Es una parte del ahorro nacional que está invertido en el exterior, nacional, tanto público como privado. En la Reserva Internacional, Gonzalo, cerramos el 2015 con 2.500 millones. Cifra baja, menor que lo que hemos tenido en años anteriores, de acuerdo. Sí, 2.500 millones. ¿Como consecuencia de qué? Tuvimos que hacer pago de deuda, tuvimos que hacer un montón de transacciones, hacer ya un primer pago a Occidental. Entre todo ello fueron aproximadamente 800 millones de dólares. Un golpe importante para la economía ecuatoriana, la condena de pago de casi 900 o 1.000 millones de dólares a Occidental. Pero lo estamos haciendo y estamos cumpliendo con las obligaciones internacionales del país
Ayer estuve reunido con varias entidades financieras que vienen normalmente al país, tienen diálogos con el sector público, con el sector privado, y dicen, estamos viendo con muy buenos ojos que incluso ante el difícil momento que vive la economía ecuatoriana, honran sus pagos por primera vez en la historia. Es decir, estamos cambiando la reputación internacional del país porque es lo que se debe Vea esta hacer. frase, estamos cambiando la reputación financiera internacional. Y usted le puede preguntar a actores privados, financieros, bancarios o también a actores internacionales. Y lo estamos haciendo de manera sólida. Segundo, ¿cuánto es la reserva en este momento? La reserva en este momento son 3.000 millones de dólares. ¿Qué es lo importante cuando se analiza esto, Gonzalo? La reserva tiene que tener por lo menos un valor igual o superior a lo que tengan depositados los bancos privados en el Banco Central. Ese es nuestro punto de quiebre, de ahí no vamos a pasar, digamos. ¿Cuánto es? En promedio durante el año 2015 fueron 1.700 millones de dólares. Si la reserva terminó en 2.500, teníamos suficiente. Es decir, la reserva ha caído porque el país está enfrentando un momento difícil, sí, pero no estamos en una situación catastrófica, entonces la ciudadanía no se deje engañar. Los depósitos de los bancos oscilan, es decir, varían durante el año entre 2.000, 1.500, en promedio 1.700. La reserva está en 3.000, no hay ningún inconveniente. Entonces, somos muy cuidadosos. Ingresan dólares, salen dólares, tenemos que cuidar la capacidad de mantener los dólares en la economía ecuatoriana. Por último, esto de la iniciativa de un timbre cambiario. No es una iniciativa gubernamental, vemos que es una iniciativa que podría funcionar, pero la analizamos en el marco de un conjunto de medidas adicionales. Porque en esto tenemos de estar claros. Una medida de este tipo no resuelve todo. Así es. Y no lo va a resolver todo. Así es. Necesitamos hacer varias cosas. Hemos hecho ya, recapitulo, ajustes en el sector fiscal. Hemos hecho ajustes en el sector externo. Ajustes en el sector monetario. Y si es necesario, hacer algún ajuste adicional en el sector de importaciones y exportaciones. Importantísima, el presupuesto ha bajado de aproximadamente 29 millones a 25 mil. Tenemos niveles de gasto corriente por debajo de los promedios de América Latina. No se olvide, Gonzalo, ahí que el incremento de aproximadamente 89 mil servidores públicos entre el 2006 y el 2015 es básicamente 87 mil de los 89 mil son profesores, médicos, jueces y policías. Hemos sido muy responsables en ese sentido. Toda la optimización que se pueda hacer. ¿Y dónde les ponen a los militantes? Al menos yo no los he visto trabajando en el Banco Central, no existe ningún militante. Somos muy responsables de eso, Gonzalo, porque somos muy profesionales. Somos muy profesionales en eso. Entonces, he mencionado ajustes en lo fiscal, ajustes en lo externo, ajustes en lo monetario y financiero. Y si es necesario, para cuidar la dolarización, algún ajuste adicional. Sea timbre, sea no timbre, lo haremos en un mecanismo siempre de diálogo y construcción conjunta con el sector privado, porque usted consulte al propio sector privado, hemos venido conversando sobre alternativas durante los últimos 2 meses. Y lo importante que se ha logrado. Recojo las palabras del presidente de la Asociación de Bancos. Esto es un esfuerzo de todos. De los momentos difíciles salimos todos. No es que aquí uno se lava las manos y no pone su granito de arena. Salimos todos. La diferencia importante entre aquellos que critican lo que hace el gobierno es la siguiente. Estábamos acostumbrados, y por ejemplo, actores como el señor Dajic tuvieron su oportunidad, estaban acostumbrados a que los momentos difíciles se superen dándole el mayor costo a la mayor parte de la población. Nosotros no compartimos esa perspectiva, tenemos una perspectiva económica totalmente diferente, creemos que las cosas deben hacerse de otro modo, porque sabemos que hay otros instrumentos y estamos usándolos con toda la creatividad del caso, por ejemplo, títulos del Banco Central, financiamiento de corto plazo al Ministerio de Finanzas, un montón de cosas adicionales, pero nunca vamos a caer en aquello de cargarle el costo de los momentos difíciles a la ciudadanía. No es nuestro estilo y no lo vamos a hacer. Así que no convenció el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, no solamente con las iniciativas o módulos que él quiso implementar. No convenció a nadie, en definitiva, porque... Es que es fácil hacer una lista como de regalos de Navidad y no hacer nada práctico. Nosotros estamos haciendo cosas prácticas, dialogando con el sector, en el área que a mí me compete, el área monetaria financiera, un diálogo permanente con el sector bancario. ¿Para qué le trajeron? También. Bueno, trajeron es mucha gente. ¿Para qué le trajo el señor presidente? Yo no creo que el presidente se haya ido a traerle. Eso obedece a otras razones, Gonzalo, que no creo que convenga mezclar y confundir a la ciudadanía, son razones de distinta índole,
Pero el señor es libre de comentar lo que quiera comentar. Claro, o de proponer. Está en los medios por todo lado comentando cosas. La ciudadanía tiene que sacar sus propias conclusiones. Y Gonzalo, estamos siempre a la orden para muchas gracias. Cuando sea necesario. Muchas gracias, un giro interesantísimo de comunicación, por lo menos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Señoras y señores, Diego Martínez, gerente general del Banco Central. Nosotros informamos, usted decide. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm